Inmiquistli, que quiere decir la muerte. Esto nació porque, como yo les vuelvo a repetir, mi bebé estaba en una escuela Nicolás Bravo y le dijeron que en esa escuela espantaban y había fantasmas. Y entonces resulta que para nosotros los mexicanos los fantasmas no existen. Más fuerte, fuerte. Para nosotros los fantasmas no Existen. fuerte. Los fantasmas no Existen. Y este cuento se llama La Muerte. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, en un pueblo muy bonito que ya me dijeron que es el máximo productor de chocolate a nivel nacional por el río Guacapa, llamado Chilpancingo, pues había una niña muy bonita que se llamaba Dona Kitsin. Esta niña tenía mucho miedo y ya no quería ir a la escuela. Bueno, no quería ir a la escuela, ¿verdad? Pero en este caso en especial decía que en su escuela espantaban y me decía, papá, hay muchos fantasmas. Allá sí espantan aguas, Este es un zombie que nos trajeron aquí del emperador Cuauhtémoc. Un aplauso, por favor, el coordinador de Bueno, pero como les decía, ¿qué les decía? Ah, sí, de los fantasmas, ¿verdad? Entonces, el papá, bien guapo, por cierto, alto, pelo largo, si lo vieran, pueden preguntarle a la niña. Le dijo, "Niña, te voy a llevar con tu abuelo Suchidonal". Y el abuelito le empezó a decir, mira, Dona, los fantasmas y los muertos no existen, porque aquí en México nosotros, nuestros muertitos, nos cuidan. Pero te voy a llevar con alguien que te va a contar esta historia. A ver, niños, cierren, y no tan niños, cierren sus ojos y vamos a hacer un viaje astral. Vamos a conocer, cierren sus ojos, los estoy viendo, ya está, los cerré yo. Cerros, con Inmiquistli, la muerte. Miquistli. Y le dijo, mira, Dona, aquí en México los fantasmas no existen. ¿Qué es fantasmas? Fíjate que aquí en México nuestros muertitos se van a descansar a un lugar llamado Mictlán. En ese lugar es el lugar del reposo sagrado. Pero para que puedan llegar ahí nuestras almas, nosotros tenemos una energía que se llama tonali. Tonali es como en otras culturas le llaman alma. Y esta tonali tiene que descansar en algún lugar llamado Mictlán. Entonces tiene que pasar por 9 penurias. 9 penurias. 9 penurias. No saben matemáticas, ¿ah? Pues sí, pues son 9, le estoy haciendo así, dicen 9 y todos. Le dicen, son 9, ahí son 7, 9 es así, o así. Es en griego, 9. 5 y 5 menos 1 son 9. ¿Verdad? Mis matemáticas funcionan, al menos para mí. Primero, nuestra alma se prepara y viaja por el Apanoya, que es un río grande. A ver, todos nadando. Nadando. Ya entraron ahora. Nadando todos. Nada. Vamos a nadar, vente. Nadar. Más rápido.
Charlie, que es un perrito, nos ayuda a cruzar este río llamado... ¿Cómo se llama el río? Guacapa. ¿Cómo? Apanoyan. Que ahora se llama Huacapa con la creciente última que hubo y los perritos nos salvaron, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Después, ya que cruzamos el río, pasamos por dos montañas llamadas de Benemunamintía. Son dos montañas que chocan unas con otras. Perdón, es que es el primero. Ajá, ya después de que pasamos por la Tepenomintía, cruzamos otro cerro que el frío corta como navaja, llamado Ixtepetl. ¿Cómo se llama el río? Ixtepetl. Que no te hable el mundo de yo. Después de que pasamos esa montaña, pasamos por un páramo donde el viento corta como navaja llamado Chilma. Llamado Ya se cansó. Pero de aquí pasamos al Itzehecayan. ¿Saben qué es el Itzehecayan? No. ¿Qué creen que es el Itzehecayan? Pollo. Una gallina. Digo, pues, vámonos a la red y ahí te dan de comer. El Itzehecayan es Una niña. Pollo. Hazle así. ¿No? Un aplauso a la nena, por favor. Ella es la artista principal, quiero que sepan, y esto lo ensayamos desde hace mucho tiempo. No creen que somos improvisados, no. Cuidado. Baila con ella. Les digo bien artista, niños. Un nuevo integrante. Les presento a la nueva integrante del grupo, un aplauso, por favor. Entonces, resulta que el Itzehecayan viene de Itz, que es obsidiana, y Ejecatl, que es viento. Entonces ahí nuevamente los vientos arrasan por todas partes. Cárgala. ¿Te cargó? Sí. Entonces, ya que están en el instituto, mira, ven. De hecho es tu hija, vienen a decirte que... Ya que estamos en Vienen a presentar a tu allá, hija, Emilio. resulta de que pasamos por el Tequelohuaoyan. Y él es un jaguar bien grande. Otra vez. Y ese jaguar agarra y nos quita el corazón. ¿Pero saben por qué nos quita el corazón? No. ¿Sí saben? No. No, pues yo tampoco, hay que preguntarle. A ver, jaguar, ¿por qué nos quitas el corazón? Porque me gusta la carne humana. No, no es cierto, mejor hay que preguntarle. Nos quita el corazón. A ver, ¿tiene? ¿Me la puedo quedar? ¿Me la regala, por favor? En nuestra cultura, el corazón representaba fortaleza y sentimientos. Para que nosotros pudiésemos seguir el viaje al Mictlán, el corazón se nos quitaba como representación de que nos habíamos purificado
Éramos gente que ya sin el corazón éramos una tonal y pura y podíamos seguir nuestro peregrinar caminando. ¿Qué hago yo ahí junto a ti? Después llegábamos al Chiconahuapan. Era un río compuesto por 8 grandes torrentes. Así como en Pizza, ¿va? Donde queda, muy bajo. Yo diría que hiciéramos laguna y nos hiciéramos a pescar, ¿no? Digo, no, perdón, me avioné. Entonces, llegando al Mictlán, nos encontramos con Mictlantecutli y Mictlancigua. Ellos se encargan de custodiar a nuestras almas, a nuestras tonalis. Por eso no tenemos que temer a los muertos ni a los fantasmas, porque nuestros muertitos están en el Mictlán y desde ahí nos mandan su sagrada energía para que nos puedan custodiar. Pero la cosa no queda ahí. Todos los años se hace una gran fiesta, la fiesta de Micaíhui, la gran fiesta de los muertos. Salen las almas de los niños. Salen las almas de los niños. Niños. Salen los niños y vienen con sus papás y con sus hermanitos. Y ahí todos le ponemos dulces, hartos dulces, pero muchos dulces. Paletas Tootsie Pop. Ay, y chilate, y agua. A ver, díganme bebidas mexicanas. ¡Bebidas! Alcohólicas. Para niños. A ver, bebidas. ¡Agua de horchata! Horchata. ¿Qué otro? Cola. ¡Chilate! Chilate. ¿Qué otra? Atole. ¿Atole de qué? ¡Piña! ¿Cuál es? Nuez. Uno de los atoles tradicionales de Chilpancingo, a ver. De masa, de maíz. Ciruela. De maíz. El blanco. Huela. ¿Lo han probado? El que vende alrededor. ¿El de garbanzo? Esos atoles son 100% chilpancinguenses. Bueno, también les ponen harta calabaza. Es lengua de guapapa. Mira, los payasitos 3X están allá, ¿eh? Aquí todos en buenas ondas. Harta calabaza, en harta melcocha. O sea, piloncillo. Eso, ajá. Y así
las 12 del día, ellos regresan en su peregrinado. Ya para las 12 de la noche, salen los muertos grandes. Y entonces, ¿cuál miedo? No hay fantasmas, tampoco hay zombies, ni brujas. Eso son inventos de otras culturas. Son gente mala que no tiene nada que hacer, que se la pasa viendo televisión, inventando cosas. No vienen al Museo José Juárez, no leen libros. ¿Te van a dar cuenta? Quítale tu ración de mañana. No me jodas, se la doy. Ajá, entonces Donají agarró y comprendió y dijo, ¿entonces no hay fantasmas? ¡No! ¿Entonces no hay fantasmas? ¡No! ¡Qué bueno! ¿Y brujas? ¿Y duendes? Sí. Qué bueno, porque tengo un amigo que le dicen duende y yo no quisiera que se fuera. Entonces, niños, lo que tienen que hacer es dejarse de espantar, porque no hay fantasmas, no hay brujas, no hay muertos vivientes, ni esos que salen así. Lo que tenemos que hacer entonces es llevarnos unos con otros, regalarnos cosas. A la salida le damos. Y entonces lo que tenemos que hacer es ser felices. Regálales, chicos, ya los pagamos. Y entonces no tenemos por qué espantarnos ni tener miedo con cosas que no existen. Así que niños, tengan muchos amigos, jueguen mucho y por favor, sean muy felices.